¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En el momento en que vean este video, pues les mando un saludo. La clase pasada nosotros estuvimos revisando los cambios que se presentan en la adolescencia, y veíamos con ese motivo un par de enfoques, el enfoque piagetiano y el enfoque sociocultural, de manera muy gruesa, cómo enfocan y cómo asumen la descripción del desarrollo intelectual humano y de esta etapa en particular. Pues ahora queremos profundizar un poquito con la ayuda de dos textos en las características que tiene esta edad en el ser humano. Nosotros sabemos por experiencia propia que es una etapa de muchos cambios, de muchas contradicciones y de ciertas colisiones importantes para la definición de nuestra personalidad, de nuestra identidad personal y de la vida toda que vamos a tener, porque continuamente el ser humano para definirse se remite al pasado, ¿no? Es una cuestión fundamental. Tenemos nuestra historia, nuestras experiencias. Lo que cambia son las interpretaciones y el modo de enfocar nuestra situación en el mundo, pero continuamente vamos haciendo un feedback, una revisión de nuestra historia, y de ahí tomamos materia importante para definirnos. También necesitamos, por supuesto, de los contextos, de las personas que nos rodean, la forma como las circunstancias mismas van presionando, ¿no?, para obtener nuevos cimientos, nuevas direccionalidades a nuestra vida. ¿Por qué? Pues porque el ser humano no es de una vez y para siempre. El ser humano está siendo, o sea, lleva un camino vital, y entonces necesita continuamente reconstruir los discursos, necesita establecer las justificaciones, necesita una historia que le permita ir justificando y le provea, ¿no?, como una fuente de energías para estar, para anclarse en el mundo, y ahí está una fuerza vital, ¿no?, importante. ¿Por qué? Pues porque nosotros no somos cosas, nosotros somos seres simbólicos, nosotros necesitamos colmar de significado nuestro entorno para que tenga sentido, y ese sentido pues está construido con las herramientas de la cultura, con las conversaciones cotidianas que tenemos con otros, y por supuesto con un reflejo que tenemos de ese diálogo continuo, pero volcado hacia nosotros mismos. Es el ego, es el yo, es la conciencia personal, y también está definida en términos de un diálogo, ¿no?, pero es un diálogo recursivo, es un diálogo introspectivo. Bien, pues en esta etapa de la vida se van definiendo áreas importantes de la existencia personal, como las que les estoy describiendo. Obviamente nuestros principios morales, nuestros principios de valoración, las historias que nos contamos, las interpretaciones que hacemos de nosotros mismos, pues son producto de este contacto que tenemos con el mundo social, que está definido en esta etapa de manera crítica, de manera muy importante, ¿no? Vamos a hacer dos lecturas sencillas porque nos interesa destacar algunos rasgos adicionales de esta etapa de la vida. Los encontramos en estos textos, ¿no? No quieren ser textos profundos, ni definitivos, ni nada por el estilo, sino que quiero que sean los artículos que nos vayan acompañando en una reflexión, ¿no? Aquí tenemos desarrollo cognitivo, pubertad y adolescencia. Entonces aquí hay algunas líneas interesantes que nos pueden permitir hacer la reflexión. El niño durante todo su proceso de crecimiento
se desarrolla buscando su propia identidad, estableciendo vínculos emocionales, expresando sus sentimientos y estableciendo relaciones emocionales de todo tipo. Claro que primeramente en la casa los grandes ejes que definen todos estos parámetros pues son el padre y la madre y por supuesto los hermanos. Los hermanos, ya sean menores, ya sean mayores, siempre le están dando una referencialidad muy importante al ser humano para ir definiéndose a sí mismo. Como el hermano mayor, pues hay un gran peso, ¿no? Como el hermano menor, también hay ciertas cargas que van definiendo la psicología del hermano menor. Y los padres, por supuesto, con sus intereses, sus afinidades, la propia carga educativa que tienen, en la forma como van dirigiendo y formando a sus hijos. Es el seno materno, es el contexto familiar, una pieza clave del desarrollo de la personalidad. Y entonces van a entrar en un contraste muy interesante, una reflexión, una autorreflexión, una crítica y una contradicción. Este primer escenario de la familia con el escenario más amplio de los amigos, la escuela y una apertura más amplia al mundo social. Por supuesto que la imagen del yo, la imagen de uno mismo, pues entra en contacto y entra en colisión y hay que reestructurarla, ¿no?, en el contacto social con otras personas. Además de estos cambios, también experimenta un desarrollo cognitivo. La capacidad intelectual de los pequeños va madurando con el paso del tiempo, van aprendiendo cómo es el mundo y poco a poco se van construyendo una imagen de sí mismos. Como bien sabemos, el tránsito de la infancia a la adolescencia no es fácil y es aquí donde se producen muchos de los cambios más importantes que marcarán la personalidad del joven. Y por supuesto, hay un cambio psicológico muy importante que acompaña este cambio social. Quizá eso es lo que hace particularmente difícil esta edad, que le da su toque característico, porque el niño en el seno materno, en el contexto familiar, depende mucho de fantasías, sueños, juegos, y a esta edad empieza el pensamiento a cambiar a una dimensión más concreta, una dimensión más racional, más apegada a la realidad. Y estos dos mundos, estos dos modos de conducir la mente en los contextos, pues empieza a tensar, empieza a contradecir los propios planteamientos de la infancia en la pubertad. Este periodo es cada vez más complejo debido a las incesantes exigencias que marca la sociedad, que son exigencias concretas, que son exigencias de plazos, de tareas, de evaluaciones, pero son las tareas escolares que son evaluadas y también la propia personalidad y las capacidades y las formas de ser también son evaluadas. Y entonces empieza un conflicto entre, digamos, esta primera etapa de juego y de fantasía con una segunda etapa que implica una mayor coherencia en términos de la realidad compartida con otros. Si durante toda la infancia la educación que le han proporcionado familia y escuela no ha ido encaminada a fomentar estas habilidades, obviamente el adolescente puede tener problemas de adaptación considerables. La personalidad del adolescente. Sus sentimientos son contradictorios y esto tiene una base psicológica, como les acabo de decir, porque en un primer contacto con otros, que son la familia, los seres más inmediatos, que de alguna manera tienen relaciones incondicionales y que consienten y que orientan y que dan una seguridad, un margen de seguridad para que el niño juegue y se desenvuelva y lo toleran mucho y lo alientan. Y entonces el niño vive con cierta seguridad sus propias fantasías. ¿Qué es lo que pasa cuando entra en contacto con otros niños y con otros adultos que exigen el cumplimiento de tareas y que contradicen la propia imagen que tiene de sí mismo el niño? Pues empieza
un poco la vergüenza, un poco el conflicto, un poco la competencia, un poco un concepto de sí mismo que tiene que cumplir expectativas más allá de lo familiar. Mantiene conflictos de dependencia e independencia, por supuesto, y todo esto viene a contrapelo de lo que acabo de señalar, porque hay una especie de prueba continua, hay una especie de reto continuo, hay una especie de examen de sí mismo. Entonces el niño hace determinados tientos, determinados intentos de ejercer sus propias capacidades. Y entonces, si hay una pequeña dificultad, si hay un reto que representa una cuesta muy inclinada, empieza a retroceder, empieza a ver como ciertas regresiones, como una especie de paso adelante y 2 pasos atrás. Tiene necesidad de pertenecer a un grupo, en el afán de reconocimiento y en el afán de poner a prueba su independencia y su dependencia. Pero por otro lado, también demanda aislamiento y soledad para encontrar su propia identidad, que es parte de las contradicciones que venimos señalando, ¿no? El niño entra en una relación de tipo más intimista con otros para definirse a sí mismo, pero al volver a casa en el contexto familiar tiene que adoptar un rol de personalidad distinto, y entonces todo esto marca ciertas contradicciones, ciertas tensiones entre el ser íntimo en el contexto familiar y en el contexto escolar y en el ser social, que son dimensiones que no están plenamente, vamos a decir, delimitadas. Todas estas cuestiones de los papeles, los roles, la identidad, la definición de uno mismo, se encuentran como flotando en el mismo eje y es difícil que no entren en contradicción. Todo esto plantea una dimensión psicológica y socioemocional que van caracterizando esta etapa. Nosotros poco a poco nos vamos haciendo más expertos y entonces sorteamos con una maestría las dificultades que implica ser padre, ser maestro, ser amigo, y entonces jugamos con los roles con mayor competencia, pero los jóvenes no. Todo esto está comprometido en esta etapa del crecimiento, ¿no? Como si esto no fuera suficiente, tenemos en el cuarto punto una búsqueda de su identidad sexual, moral y religiosa, porque también hay ciertas como reflexiones trascendentes que tienen tintes espirituales, ¿no? Lo moral, porque empieza a haber una cierta reflexión en torno al deber ser, en torno a lo correcto, en torno a lo censurable, y todo esto en el despertar, en la maduración sexual, ¿no? Y en la definición de las preferencias y con los primeros contactos en nuestra historia del despertar sexual. Hay una búsqueda de su autonomía y de su propio yo. Parece que hay una especie de pequeña barcaza que busca puerto, pero en medio de una tormenta, ¿no? Lo que tenemos que hacer es entender esta etapa y ser buenos consejeros para que el tránsito no sea tan difícil. De esto se trata al final de cuentas esta materia, ¿no? De orientarnos un poquito acerca de los cambios, el terreno sobre el que se están presentando estos cambios y cómo nosotros podemos coadyuvar en el que el proceso se cumpla de una manera menos dramática y que por supuesto nosotros podemos en el proceso enseñar, hacer a los niños, a los jóvenes, pues enseñarles a pensar, enseñarles a tener un dominio de sí mismo y por supuesto ser ejemplo, ¿no? Que es algo que ya les he comentado,
que es muy importante en esta etapa, porque los jóvenes buscan efectivamente quién los pueda orientar, cuáles son sus modelos a seguir, que eso es una parte clave, ¿no? En cuanto al desarrollo cognitivo, nos señalan que cuando el joven ha completado su desarrollo cognitivo, se presentan las siguientes características, ¿no? El adolescente es capaz de elaborar un pensamiento abstracto y mantener una actitud crítica y reflexiva ante el mundo y las experiencias vividas. Ojo, porque en la medida en que el joven o la muchacha joven está haciendo una evaluación de sí misma, están haciendo a su vez una evaluación de la historia, de ciertos conceptos de carga sociológica, de ciertos análisis y reflexiones acerca de la realidad social, y entonces empiezan a tener operaciones en su mente de tipo más político, de tipo más trascendente, de ciertas críticas y reflexiones más articuladas. Es importante que la escuela incida ahí con una buena formación. Yo creo que a estos textos les hace falta una recomendación, que es una etapa ideal para que los jóvenes empiecen a interesar por la lectura, por la escritura, que es importante que los jóvenes, con toda esta increíble energía mental que tienen, una increíble pasión que empieza a expresarse incluso físicamente, empiecen a interesarse por la poesía, por la novela, por los relatos, por el arte, y que empiecen a leer, porque eso claramente, ¿no?, va estructurando la personalidad. Cuando nosotros conocemos historias y relatos y biografías, es muy relevante que entendamos que, porque es una de las cuestiones más importantes que nos enseña la literatura y el arte, es que el mundo tiene un sentido y no. O sea, no tiene un sentido intrínseco, sino que nosotros vamos proviendo los sentidos de la vida. Y entonces, ¿qué es importante? Pues conocer otras vidas para entender, por ejemplo, desde la perspectiva de la biografía o de los relatos biográficos, que esto también pasará, que esto es una etapa, que hay que tomarse las cosas con la relatividad suficiente para avanzar a la siguiente etapa de la vida, ¿no? La literatura es fundamental y la escuela es fundamental en este sentido cuando tenemos maestros que son buenos lectores, que nos orientan y que nos llevan al goce estético de la narrativa. Hay mucho aprendizaje allí en la literatura que no debe desperdiciarse. Como señalan aquí, el pensamiento simbólico no es su fuerte y utiliza como etapas anteriores la intuición o los pensamientos mágicos como cuando era niño. Entonces hay cierto avance y cierto retroceso. Se consolidan ciertas cosas en un primer paso y también hay como ciertos, como retrotraerse, como regresar a etapas anteriores, porque todo se da en esta contradicción, en esta dialéctica, ¿sí? Y no se da definitivamente en el mundo biológico, se da en la participación del mundo biológico como maduración y se da en la participación del mundo simbólico y social como parte de las experiencias cotidianas de los jóvenes. Tiene una imaginación desbordante y tiende a la ensoñación. Sus pensamientos se centran en todo aquello que desea y no tiene. Y ojo, todo es parte de la inestabilidad que les señalo y todo se vuelve una oportunidad increíble en potencia para lo que les acabo de señalar. Abrir la puerta principal al mundo del arte, al mundo de la literatura y de la creación. Es una oportunidad muy importante. Dice, la capacidad memorística está ligada a sus emociones. Recuerda y aprende lo que le interesa y motiva. Ojo, porque se van acotando mucho, pero aguzando a la vez todo esa fila, esos filones de interés que van a definir su personalidad. Puede comprender conceptos muy abstractos, artísticos, metafísicos o filosóficos. Por eso
su análisis del mundo adulto empieza a ser más agudo, empieza a ser incluso más irónico y confrontativo, porque empieza a ver como una cierta base y estructura del comportamiento adulto y se vuelve un poco intolerante hacia la contradicción. Aquellos que le han ordenado ser y aquellos que han evaluado lo que hace empiezan a caer en contradicción y el joven empieza a observarlos, a cuestionarlos, a ver las contradicciones de la vida adulta, como que todo vuelve a ser visto bajo una óptica más juiciosa. Y esto obviamente hace que haya ciertas colisiones entre la esfera de la autoridad, la esfera de la adultez y la esfera de la juventud y de la adolescencia. Hay que entender que esto es un comportamiento, pero que no debe ser estigmatizado, pues, ni debe de derivar en una confrontación del maestro hacia el alumno. Debe haber una comprensión, debe haber una filosofía y debe haber una solvencia profesional de parte del maestro para entender, ojo, que hay una base psicológica de todo esto. Si nosotros comprendemos esta parte, nos volveremos un buen tutor, un buen guía, alguien que coadyuve al menos a que este tránsito, esta cuesta, este viaje cuesta arriba, sea bien transitado por los jóvenes. La resolución de problemas cada vez está más desarrollada, por supuesto, porque va acompañada de la maduración de esta dimensión, de esta forma de pensar de modo más racional y concreto la realidad. De modo, vamos a decirlo, más pragmático. Utiliza la experiencia previa para buscar soluciones. Aunque a nivel escolar, esta habilidad la utiliza a la perfección. A nivel emocional, no es siempre capaz de resolver sus propios conflictos. Y esta es una pieza muy importante que marca este puente entre lo biológico y lo intelectual y lo académico. Lo vuelvo a leer. La resolución de problemas cada vez está más desarrollada. Utiliza la experiencia previa para buscar soluciones. Aunque a nivel escolar esta habilidad la utiliza a la perfección, en el mundo formal, controlado, pautado de lo académico, a nivel emocional no es siempre capaz de resolver sus propios conflictos. ¿Por qué? Porque se va haciendo más competente para el trabajo académico e institucional, para hacer la tarea, pero sin embargo su propia vida no tiene ese orden y no puede hacer el traslado, como que no puede hacer el reenfoque para poner sus propios actos, su propia vida bajo la luz de un análisis más minucioso. Entonces puede tener cierta competencia para desarrollar los problemas de la escuela, pero sin embargo su vida parece que aún no está, no es apta todavía para ser evaluada. Entonces su comportamiento es también emocional, también es como errático, y yo creo que allí estaría muy interesante contar en las escuelas con los maestros que sean capaces de hacer esa conversión, de hacer ese viaje de análisis y de autoanálisis. Sería interesante pues la labor de un psicólogo, la labor de el maestro como con algunos conocimientos de psicología práctica, pues que oriente, que haga una reflexión y que guíe a los alumnos a conectar estas dos dimensiones, ¿no? O sea, cómo la historia, cómo la biología, cómo la sociología, cómo distintas materias nos pueden servir para observarnos a nosotros mismos como seres sociales, como seres históricos y enfocar las energías intelectuales en esa reflexión. Es un trabajo difícil, entiendo, ¿no? Diferentes fases de la adolescencia, porque aún viendo la adolescencia como una etapa distinguible, hay subetapas, ¿sí? Hay una serie de etapas dentro de
La adolescencia, que también tiene sus rasgos característicos, ¿no? Entre los 11 y 13 años. El joven es aún más niño que adolescente. Suele estar muy confundido y ávido de nuevas experiencias. Los primeros impulsos sexuales comienzan a llegar a su cuerpo y ya se va acercando a grupos de amigos con los que se siente identificado. Aunque de momento esas pandillas son pequeñas y suelen estar formadas por personas del mismo sexo. Su moralidad se basa en conceptos y principios poco flexibles y rotundos. Ojo con eso, yo mismo lo he visto y cómo empiezan a ser a definir determinados principios morales y empiezan a ser como jueces de la forma de actuar, de ser. Por ejemplo, ahí cobra mucha importancia la lealtad, la fidelidad, no transgredir ese tipo de principios cuando los compartes con otros. Y es un principio clave para la creación de grupos, que son grupos de amigos muy leales unos con otros y que tienen rituales de pertenencia, ¿no? Ojo también porque aquí estos impulsos sexuales se vuelven un poco, ¿sí?, como pruebas a la luz de lo que nosotros podemos considerar como adultos comportamientos procaces, comportamientos vulgares, comportamientos que provocan y que prueban, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que tener un criterio amplio y entender que lo que para nosotros es moralmente muy definido, como una conducta legítima, como una conducta procaz, para ellos no lo es tanto, ¿sí? Bien, cuando llegan los 14 y 15 años, el joven ya se encuentra inmerso en mitad de la adolescencia con las crisis que ello conlleva, en medio de la tormenta. Su intimidad, su aspecto y la sexualidad son 3 de los aspectos que más le preocupan. Y ojo, ¿no? Porque aquí hay que trabajar mucho con la autoestima, que es un concepto que no hemos tocado, pero es también muy importante y que marcará por mucho tiempo a la persona. Es importante conocerse a uno mismo, es importante poner el peso, poner toda nuestra atención en la dimensión necesaria, en la dimensión que resulte más importante, en la creatividad, la competencia, el conocimiento, la capacidad que tenemos de crear, de asociarnos con otros, de hacer trabajos en equipo, las capacidades, más que dimensiones superficiales de la persona como el aspecto, la moda, cosas frívolas, auténticamente frívolas, que sin duda lastiman al momento de desear, al momento de pertenecer, al momento de compararnos con otros. Pues estar bien atentos, ¿no?, a esta dimensión, porque es algo que se da en la intimidad, por supuesto, pero que aflora bajo la forma de comportamientos frustrados, rencor, violencia, y son síntomas, pues, y hay que detectarlos y hay que estar a la orden para atenderlos. Lo más importante es formar jóvenes, orientarlos de tal manera que su carácter, su pundonor, su dignidad, su orgullo, que sean personas fuertes, ¿no? Vive con mucha intensidad el conflicto dependencia-independencia, es decir, es egocéntrico, pero al mismo tiempo también necesita del grupo, en el cual cada vez se integra más imitando a los miembros y defendiéndolos, llegando incluso a adoptar las normas del grupo, que muchas veces para el desarrollo de esta dimensión social y de pertenencia del adolescente, pues es una conquista. Cuando se parece a otro, contradictoriamente en el proceso de definirse a sí mismo, porque las considera más valiosas que las de los adultos, pero también de las de sí mismo. Un poquito como que se diluye en las relaciones del grupo y la lealtad
hacia sus amigos. En esta edad suceden los primeros enamoramientos y es cuando se encuentra la identidad sexual de cada uno. Empiezan conflictos más agudos entre grupos de niños y grupos de niñas. Se da el contacto, se dan los primeros noviazgos, pero también se dan las primeras discusiones del tipo: las niñas son, las mujeres desean, con las mujeres haz esto, que son prejuicios, estigmas, y hay que estar atento con las relaciones en esta esfera. Al contrario de la fase anterior, aquí el grupo ya está formado por chicos y chicas. En la esfera moral se van flexibilizando sus opiniones y sus normas morales son cada vez más laxas, incluso claramente permisivas con aquello que le interesa y que les sirve para justificar sus actos y satisfacer sus deseos. Hay que estar atentos, hay que ser abiertos, hay que ser guías seguros, conscientes, escuchar, observar muy bien, hay que orientar, pero hay que entender perfectamente bien que no estamos para ser amigos de los adolescentes en el sentido de desvanecer nuestras capacidades de representar la autoridad. Nosotros estamos para mediar, nosotros estamos para consolidar determinados procesos y también estamos para evitar determinados conflictos. Entonces no podemos perder la dimensión de nuestra edad, de nuestro papel cuando suceden conflictos en medio de en grupos de esta edad, ¿no? Siempre es importante no perder la estatura, porque de otra manera inmediatamente caes, ¿sí?, en tu figura y no puedes representarla debidamente, ¿no? Final de la adolescencia, entre 16 y 17 años. Hay una etapa de crisis importante aquí en esta edad. Hay que tomar decisiones importantes, cruciales. Es una etapa donde hay disyuntivas. Parece que los jóvenes se retrotraen un poco de su insolencia de la etapa anterior. Empiezan a buscar consejo, empiezan a darse cuenta que la vida adulta es inabarcable, que no solo consiste en actos y deseos, sino que consiste en decisiones y consecuencias, y empiezan a buscar la ayuda, el consejo, pues como que empiezan a encontrar amigos en quienes antes eran pues el enemigo. Es importante que los jóvenes aquí cuenten con un buen consejo, que cuenten sobre todo con un buen oído, que los escuche, que los oriente, que vayan escuchando también los trances que vivieron los adultos al momento de definir una carrera, al momento de definir sus estudios, al momento de continuar en el trabajo de la autoformación. Y es importante que en su entorno pues haya adultos productivos, sanos, moralmente íntegros, para que los orienten bien, porque es una etapa en la que se anda por un bosque muy cerrado, ¿no? Se tienen que tomar decisiones muy importantes y cunde un poquito los temores, ¿no? Los rasgos de adulto empiezan a aflorar en su cuerpo y en sus pensamientos, aunque la juventud sale por todas las costuras, ya actúa con más seguridad, aparente o real, yo creo que ahí es aparente, y es capaz de tomar decisiones importantes. Su personalidad está prácticamente formada, los cimientos al menos, los trazos más gruesos. Lo que va a ser de adulto estará estrechamente ligado a lo que ha vivido en esta etapa. A nivel de relaciones sociales, es más selectivo y a la vez más extrovertido. Necesita menos del grupo y puede involucrarse en relaciones de pareja
aunque estas son generalmente inestables. En esta época se desliga de las opiniones y reglas morales del grupo, forjándose y manifestando las suyas propias. Cuidado, porque aquí, como les decía, es muy importante contar con ya ciertas figuras intelectuales, ciertas lecturas, ciertas opiniones más argumentadas, más cimentadas, que los jóvenes aprendan a hacer acopio de información, a formar su criterio. Pues es importante la academia, pero es importante trascender la academia como un buen lector. Es importante trascender la academia como una persona que reflexiona, que es capaz de argumentar o contraargumentar. Es importante tener buenos cimientos en ese aspecto, porque lo que sigue es a poner a la luz de una reflexión sus propios actos, la vida y las relaciones que le rodean y le definen. Nada te salva de las vicisitudes de la vida, ¿no? Pero sin embargo es muy importante darle herramientas intelectuales de reflexión y de juicio para que tome las mejores decisiones. Yo creo allí que la literatura, las lecturas más asiduas y por supuesto las reflexiones de cierto calado intelectual, cuando tienen la atención de las energías de los jóvenes, sus acciones van a ser más cerebrales, ¿no? Decía Sócrates en ese punto, que hay que envejecer rápido. Es importantísimo envejecer rápido. Y yo reflexionaba qué pretendía con estas palabras el gran Sócrates, ¿no? que de tonto no tenía un pelo. Decía, ¿por qué esa recomendación? Pues si al final de cuentas con la vejez vienen tantas dificultades que no puede ser una recomendación pues seria, ¿no? Bueno, Sócrates pensaba en esta edad, entonces lo importante era envejecer rápidamente para no morir de juventud. O sea, no cometer los errores, no cometer las torpezas, con este arrojo, ¿no? Esta villanía absurda de poner a prueba todo y exponerse a contingencias, a tonterías. Y habla justamente pues de la necesidad de una guía intelectual, de la necesidad de gastar fuerzas, energías vitales para reflexionar, pensar, filosofar, hacer introspección y acometer acciones inteligentes, más meditadas. Coincido con Sócrates. La juventud es una fuente de energías enorme, ¿no? Y de errancias, y de equivocaciones, de absurdos. Es muy, muy importante incluso retrotraernos al planteamiento socrático y entender pues que los adultos, una guía, una figura paterna, algún hombre, ¿no? Alguna mujer que nos sirva de ejemplo, que sea moralmente sano, que sea intelectualmente emulable, pues abre caminos, ¿no? Para los jóvenes en esta edad. ¿Por qué los adolescentes sufren crisis existenciales? Pues hagan una pequeña evaluación, una rápida retrospección de lo que hemos estado analizando. Y si se dan cuenta, todo está definido por la contradicción, por estos pasos cavilantes hacia adelante y estos pasos titubeantes hacia atrás, de ser niño pero no ser niño, de ser un adulto pero no estar plenamente asentado en la vida de la adultez, de estar probando, de estar entrando en colisión con otros. Y efectivamente esto se pudiera graficar de este modo, ¿no? Como una especie de moléculas excitadas que están chocando una con otra. Es una metáfora muy simple, ¿no?
pero parece acertada cuando tú empiezas a ver el mundo psicológico del adolescente, que parece que van definiéndose determinadas estructuras compartimentales, determinadas estructuras en términos de sus convicciones y sus ideas, pero que son tan rígidas a veces justamente porque son débiles, que son aparentemente tan definitivas porque están llenas de angustia. ¿Por qué hay crisis existenciales? Pues por esta dimensión psicológica y por esta dimensión social, por esta forma de transitoria, ¿no?, en la que se deja de ser un niño, pero no se es adulto. Todos los jóvenes deben atravesar la crisis de la adolescencia con mayor o menor intensidad, que va acompañada de un sentimiento de vacío, que intenta llenar con relaciones afectivas, amigos, ideas, diversión, aceptación social y muchas veces con estos afanes espirituales trascendentes que en algunos, por cultura, por el entorno familiar, pues se colma con la religión, ¿no? En esta etapa hay que estar muy atento a los comportamientos de los adolescentes, ya que pueden llenar ese vacío con prácticas poco recomendables, como buscar diversión junto con el consumo de drogas o alcohol, consumismo compulsivo, etc. Siempre en búsqueda de una identidad, ¿no? Bien, la sociedad nuestra pues tiene, digamos que, cierto orden, ¿no?, ciertas tendencias, cierta proclividad a hacer a la gente consumista. De hecho, el consumismo tiene un cierto sabor ahí, como el azúcar, ¿no?, porque ofrece mucha identidad. Los artículos que nosotros compramos inmediatamente tratan de definirnos, nos ofrecen una seguridad a partir de que nos dicen, nos venden personalidad, identidad, como si nos dijeran, vamos, déjate de preguntarte quién eres, compra un Samsung. ¿Cómo que tienes problemas para saber quién eres? A nosotros nos pagas y nosotros te decimos quién eres. Y entonces toda esta seducción de la mercadotecnia pues va acompañada de esa angustia permanente por definir quiénes somos en tanto que tenemos, ¿no? Eso está muy estudiado, no estoy descubriendo absolutamente nada. Son determinadas crisis inducidas para que nosotros estemos en una espiral descendente de identidad y seguridad en la medida en que nos encontramos en una espiral ascendente de consumo excesivo, de consumo compulsivo. Bien, la crisis vital del adolescente forma parte de su desarrollo cognitivo y podríamos afirmar que es la primera gran crisis vital de la persona. Es la crisis de la identidad del yo, que aparentemente se encuentra allí perfilado en el contexto familiar y que se llena completamente de heridas, se resquebraja en el contacto de la esfera social, de la esfera académica, porque todo empieza a ser evaluado. El yo también. Es una etapa muy frágil a nivel mental, en la que el adolescente vive una situación de gran riesgo para los trastornos psicológicos. Ojo, sentimientos de angustia, tristeza, decepción y duda sobre sí mismo. Hay determinadas personalidades, ¿no? Hay determinados perfiles psicológicos que ayudan, por supuesto, a sobrellevar esto. Pero están presentes en menor o mayor medida los sentimientos de angustia, las tristezas, las decepciones, las dudas sobre uno mismo. Porque lo que parecía seguro, lo que parecía perfecto, lo que parecía perenne,
pues empieza a mostrar su parte temporal, imperfecta, humana. Entonces el niño empieza a ver con los ojos del adulto, empieza a ver con los ojos de otros y empieza a juzgarse y empieza a justipreciarse y a veces empieza a ver de manera exagerada sus propias circunstancias y no puede relativizarla. Bien, es labor de los padres estar muy pendientes de los cambios que sufren sus hijos durante la pubertad, ya que ante el menor indicio de trastorno mental es muy importante acudir a un buen especialista. ¿Y cuál es la tarea del maestro? Pues la tarea del maestro debe ser la de un guía, la de un modelo. Y ojo, todo esto se da en el concierto, ¿no?, de las exigencias académicas. Un paso muy importante hemos avanzado si nosotros somos conscientes de lo que están viviendo los jóvenes. Un paso muy importante hemos dado si nosotros estamos conscientes de los rastros, los rasgos que van a definir su edad. ¿Por qué razón? Bueno, porque nosotros, si somos conscientes de cómo están viviendo sus circunstancias, pues seremos lo suficientemente empáticos como para ayudarlos. Ser una mano solidaria, que eso es una parte importantísima, ¿no? Claro que nosotros, queriendo ser solidarios, podemos cometer muchos errores. O sea, tratando de ayudar a los jóvenes, podemos mal orientarlos. Aquí hay una parte importante. Tenemos que marcar una línea profesional. Nosotros tenemos una gran incidencia, pero es importante contar con la ayuda de los padres. En su momento, contar con la ayuda de un especialista, psiquiatra, psicólogo, y juntos hacer un equipo para ayudar a los jóvenes. Esa es una línea profesional que hay que tener a resguardo, ¿no? Bien, hemos avanzado un pasito más para entresacar algunas características de esta edad. Me parece que es muy importante que nosotros tengamos esta información para desarrollar una cierta sensibilidad al momento de estar al frente de los grupos, al momento de mediar en los conflictos y al momento de estar y ser un oído atento, porque muchas veces la salud mental de las personas, muchas veces los sentimientos que uno guarda, afloran y sanan cuando hay un oído atento. Bien, vamos a dejar las cosas hasta aquí. Ha sido un gusto de nuevo estar con ustedes, poder saludarlos, darles esta información. Les paso el documento, un documento bastó. Ya la siguiente semana vamos a pasar revista nuevamente a estas características, vamos a profundizar un poquito más en lo intelectual, en lo académico, en el papel que tiene el maestro en concreto en esta etapa. Vamos a buscar el artículo adecuado para empezar a explotar algunas aristas del problema. ¿De acuerdo? No me resta más que saludarlos. Ha sido un placer como siempre y pues cuídense mucho, ¿no? Cuídense mucho porque pues es un tiempo muy, muy difícil para recordar, ¿eh? Estamos viviendo tiempos históricos. Va, un abrazo.